Wall Street vive una combinación pocas veces vista. Vemos el mayor IPO de la historia con SpaceX, vemos una nueva ola de entusiasmo por la inteligencia artificial y al mismo tiempo una tensión geopolítica que mantiene en alerta a ese petróleo, al sector energético, a ese inversionista. Para analizar propiamente qué está viendo el mercado en este momento, cómo puede interpretar este momento también y dónde podría estar moviéndose el dinero inteligente, nos acompaña en esta mañana Paco Pérez. Él es analista de mercados, trader y fundador de Trading y Gráficos, además de creador de contenido financiero en Paco Pérez Markets. Paco, gracias por acompañarnos en esta tu casa, Comercio TV. Hola, ¿qué tal, Raúl? Vanessa, ¿cómo estáis? No, es un placer, súper contentos, Paco, de verte nuevamente acá con nosotros y obviamente con una semana que nos dejó muchísimas cosas, mucha información y una que pinta que vamos a estar también con los mercados haciendo mucho movimiento. Pero obviamente tenemos que arrancar, Paco, con SpaceX, que acaba de protagonizar la mayor IPO de la historia. Históricamente hemos visto muchas salidas a bolsa que generan euforia inicial, pero yo creo que pues después suelen perder impulso. Pero no sé si estamos en el caso específico de SpaceX, frente a una oportunidad de largo plazo, o tú crees que es más un evento donde el mercado podría estar como adelantándose, como que estamos demasiado entusiasmados, como que creemos demasiado en Elon Musk. ¿Tú crees que podamos ver, digamos, un freno del entusiasmo en SpaceX a corto plazo, o esto va a seguir como el cohete hacia arriba el espacio? Bueno, pues lo normal y siendo un poco pragmático dentro de lo que es la bolsa, lo normal es que tengamos unos cuantos días, inclusive semanas de euforia. Pero tarde o temprano aquí habrá una recogida de beneficios y hay que recordar que esta empresa actualmente todavía no da beneficios netos. Es decir, seguramente será muy rentable en el largo plazo y seguramente una inversión a largo plazo todos pensamos en ella, pero lo que es el corto plazo, ahora mismo estamos en una IPO, una OPV, como decimos aquí, salida a bolsa con mucha euforia, evidentemente muchos compradores que no se quieren quedar fuera y entran por FOMO, ¿de acuerdo? Y ese FOMO puede ser bastante peligroso porque cuando la mano fuerte, el dinero inteligente decida recoger los primeros beneficios de la euforia, evidentemente cualquier subida vertical también suele caer vertical. Ahora bien, si nos vamos al terreno de tenerlo como una siembra a largo plazo para recoger beneficios dentro de unos años, yo evidentemente soy bastante partidario de meterla en cartera a largo plazo. Ahora, algo muy interesante también, Paco, que está pasando es que más allá de SpaceX, también tenemos a OpenAI, tenemos a Anthropic esperando en la fila prácticamente para también salir al mercado con sus IPOs. ¿Crees tú que estamos entrando ya en una nueva etapa del ciclo de esa inteligencia artificial donde las ganancias más grandes ya ocurrieron en el mercado privado o crees que todavía hay espacio para una segunda gran ola de valorización en bolsa? ¿Crees que todavía OpenAI en Anthropic se quedaron con pedazo del pastel, por decirlo así? Sí, soy partidario que hay un trozo de pastel todavía que no ha salido al mercado, pero aquí tenemos un problema que son las grandes valoraciones que se están dando de estas compañías. Compañía que vuelvo a recargar, todavía los beneficios están en el aire, es decir, lo que es el beneficio y el crecimiento neto trimestre a trimestre no lo tenemos. Entonces, van a salir con valoraciones muy altas, lo cual nos hace exigir un poco tener freno en una compra para largo plazo y sí podíamos tener una compra especulativa. Aquí la pregunta es cuál de estas compañías va a ser la primera en tener beneficio neto. ¿Por qué? Porque sabemos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es un negocio y un sector que todo el mundo está invirtiendo en él, pero claro, esta fuerte, digamos, disposición de capital que se está invirtiendo, hay que hacerlo rentable. ¿Y cuál de ellas va a ser la primera en hacerlo rentable? Pues la primera valoración para mí es OpenAI. OpenAI va a salir extremadamente alta. Evidentemente el mercado le va a exigir unos beneficios en el medio plazo, no en el corto plazo, porque sabemos que es imposible, pero en el medio plazo sí se la va a exigir. Entonces, dentro de si me tuviera que decantar un poco entre OpenAI y Anthropic, bueno, Anthropic está creciendo mucho en el sector institucional de grandes compañías, su valoración va a ser mucho menor que la salida
de OpenAI. Entonces, pues si tuviera que decantarme por alguna de ellas, yo creo que Anthropic le veo, en el corto plazo, le veo una senda inclusive más continua en el lado alcista. Pero vuelvo a recalcar, hay mucho FOMO, hay mucha euforia, hay una pequeña burbuja dentro de las OPVs, en este caso de las HIPOs, y todas las burbujas, evidentemente, que maneja las grandes instituciones recogen beneficios de corto plazo o alguna vez que otra. Así que hay que tener mucho cuidado con el momento de entrada y sobre todo las compras especulativas, si no eres profesional, suelen salir malamente. Está muy interesante para decirle a la gente. Nosotros siempre decimos el IPO, pero importante que también lo dijiste, es el OBV, no, tú le dices OVP, ¿no? Oferta de Nosotros valoración decimos pública, OPV, Operación Pública de OPV. Venta. Exacto, nosotros, exacto. Es para los que no utilizan la V, pues es O, B pequeña de Venezuela, P, o sea, oferta de valor pública, para que lo sepan también, es lo mismo de IPO, pero en español. Claro. Y es muy interesante porque, pues, obviamente estamos viendo mucha euforia, mucha gente, pero hay muchos IPO que tienen un año esperando, pasando el proceso y que de repente van a pasar desapercibidas y pueden ser una gran oportunidad durante todo esto. O sea, más allá de eso, pues, más allá de, digamos, que algunos estrategas están viendo estas mega como ofertas públicas que podrían absorber liquidez, provocar rotaciones dentro, obviamente, del sector tecnológico. Vemos mucha rotación de dinero que tiene que salir de muchos hedge funds para poder alocarlas ahora en estas grandes IPO, pero desde el punto de vista técnico, ¿tú ves señales de que el capital está saliendo de algunos ganadores de AI para financiar a estas nuevas apuestas? Y te hago otra pregunta. ¿Cuál puede ser alguna de esas IPO que se están quedando como escondidas, que nadie está viendo, que puede ser una gran oportunidad? Bueno, pues el tema de rotación de capitales, y eso nos tendríamos que ir a los ciclos del mercado, llegamos a una fecha crítica que es el ciclo estacional veraniego. Es decir, da igual que estén saliendo ahora mismo las hipos al mercado, el mercado veraniego, tanto a un lado o a otro del Atlántico, siempre hay rotación de capitales en verano y se suelen fabricar pequeñas o medianas correcciones entre julio, agosto y septiembre. Julio suele ser un mes muy alcista porque venimos de una tendencia prácticamente alcista en los últimos años y los beneficios que empezamos dentro de 3 semanas aproximadamente, 4 semanas aproximadamente, a ver ya los primeros beneficios del Q2 de las grandes blue chip. En este caso, estadísticamente julio es un mes muy alcista o de los más alcistas del año, por lo cual quiero decir que en los sectores cíclicos, en este caso chip, IA, a tecnología de manera general, para mí van a salir de nuevo beneficiados dentro de la presentación de unos resultados que esperamos con doble dígito y excelentes de nuevo. Por lo cual, sectores defensivos, ¿hay que mirarlos? Sí, los podemos mirar. En este caso, recursos, sector básico, digamos, comidas, bebidas, farmacéutica, inclusive telecomunicaciones. Podemos tenerla ahí con el punto de mira puesto en el momento que sectores cíclicos empiezan a descansar, que suelen descansar entre agosto y septiembre. Así que todavía la rotación de capitales de estas grandes hipos a sectores defensivos para mí todavía no ha comenzado, y en el momento que julio empiece, digamos, toque la campana de empezamos a presentar resultados, yo pienso que las grandes tecnológicas van a volver a respirar. Sí es cierto que hay un sector, y en este caso subsector, que es el software, que lo tenemos muy penalizado. Oracle, Microsoft, etcétera, etcétera, hay que mirarlo ya con un punto de mira que los beneficios lo tenemos ya, digamos, con la lupa grande. ¿Por qué? Porque es un subsector dentro de la tecnología muy penalizado y evidentemente la IA es el gran culpable. Paco, tengo una pregunta referente a lo que estás hablando sobre las valoraciones de esas compañías, ¿no? En este caso, nombremos a Anthropic, OpenAI, que vendrían detrás de SpaceX con sus IPOs. Sin embargo, han sido dos compañías que ya han pasado por fuerte regulación de parte de Washington. ¿Qué tú le recomendarías en ese momento a ese inversionista que está ya listo para posarle a Anthropic, a OpenAI, apenas salgan esos IPOs, pero que a la final estas dos compañías, a diferencia de SpaceX, por la propia inteligencia artificial, sus modelos como tal, son más sensibles propiamente a esos riesgos regulatorios que el mercado, sabemos, no le gusta?
Bueno, pues la primera recomendación para esa persona que va a tocar el ratón del ordenador y va a comprar en su intermediario, en su banco, en su broker, etcétera, etcétera, mi primera recomendación es que compre con visión de largo plazo. Es decir, que no se imagine una compra con visión de una semana, 2, 3 semanas, porque depende de las circunstancias del mercado, el hueco o gap alcista de su estreno puede ser mayor o menor. Vuelvo a recargar porque yo soy muy de ciclos del mercado. Si el estreno bursátil sale en agosto o septiembre, que suelen ser meses muy negativos en bolsa, seguramente el hueco alcista lo mismo ni lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero si estacionalmente te toca un estreno bursátil octubre-noviembre, que suelen ser meses alcistas por estadística, seguramente el hueco alcista lo multipliquemos por 2 o por 3. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que la especulación es muy peligrosa cuando no se tiene experiencia, pero en largo plazo en este tipo de compañías y sobre todo en sectores top a nivel IA está garantizado. Es decir, para mí sería una inversión de largo plazo y nunca especulativa. Muy buen punto, definitivamente ese. Y también, pues, tomo lo que decía Vanessa, esa regulación de Anthropic, que no solamente la estamos viendo acá, sino que estamos viendo en Europa. Lo veíamos ahora el presidente Donald Trump precisamente imponiendo un 150% de arancel al vino francés, porque Francia le está poniendo un impuesto a las empresas tecnológicas americanas. Pues también el caso China está por allí. Ahora, hablando un poquito de precisamente desde el frente geopolítico, vemos que el mercado sigue intentando como descifrar qué va a ocurrir con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Obviamente vimos un preacuerdo que se anunció el día de ayer, eh, pero vemos también el mercado entusiasmado el día de hoy. Toda la bolsa está en positivo, el premercado pues super alcista, 2% el Nasdaq, el S&P 500 por encima había llegado a los 7.600 ya, el petróleo bajando, pero manejemos los dos escenarios. Si el acuerdo fracasa o la tensión vuelve a escalar, o si sí se da esa firma este viernes en Suiza, ¿qué escenario tú visualizas para el petróleo, para el sector energético y las bolsas durante la segunda mitad del año? Porque pues no solamente se trata de petróleo, hay un montón de empresas que cotizan que son afectadas directamente si se afecta la energía. Bueno, desde mi humilde opinión, pienso que el mercado tiene y tiene descontado el acuerdo del señor Trump y en este caso Irán y la apertura del estrecho de Hormuz. Es decir, sí es cierto que hoy hay euforia en el premarket, en Europa por la mañana y en Estados Unidos, pero para mí el acuerdo está descontado. Está descontado por una simple cuestión geopolítica y sobre todo técnica en macroeconomía. Es decir, a Trump no le interesa que la rentabilidad de los bonos, tanto el de 10 años como el de 30 años, prácticamente no que se acerque al 5% o lo bata, lo quiere muy alejado del 5%. Para eso tenemos un nuevo presidente, en este caso en la Fed, y su mayor destino es bajar tarde o temprano tipos. Y con un petróleo alto e inflación pegajosa es imposible bajar tipos. ¿Con esto qué quiero decir? Este miércoles tenemos decisión de la Fed, evidentemente siguen congelados los tipos, pero claro, hay que escuchar el discurso y una rentabilidad de los bonos cercana al 5, inclusive por encima del 5%, nos estaría indicando que la reunión de septiembre prácticamente tendría que subir tipo, como ha subido el BCE aquí en Europa. Entonces, para mí, Trump, que se maneja muy bien en las trincheras, no va a permitir que tengamos el bono mucho tiempo a rentabilidades muy altas. ¿Por qué? Porque le estaría obligando a tarde o temprano subir tipos. Y evidentemente el nuevo presidente de la Fed ha entrado para todo lo contrario. Y esa última parte, definitivamente, tú sí ves ese escenario, pues porque obviamente ya hay muchas personas que con lo que está pasando con este acuerdo, tú lo acabas de comentar, están pensando de que Kevin Walsh vaya a tener ahora sí una excusa para poder bajar las tasas de interés, pero tú crees que así se firme el acuerdo el viernes, eso podrá ser posible en esos 60 días de tregua, porque todavía no tenemos detalles. O sea, se firma el acuerdo el viernes,
pero tenemos 60 días digamos, para implementarlo. Entonces, ¿qué puede pasar en esos 60 días? ¿Hay un escenario real para un recorte de tasas? No, escenario real no hay porque los tipos y sobre todo la inflación no va a bajar, ¿de acuerdo? Y cuando hay un terremoto casi siempre hay réplicas. Y mi opinión personal como analista y sobre todo muy amante de los gráficos, de la oferta y la demanda institucional, cada vez que hay un terremoto hay una réplica. Y para mí el petróleo durante el verano va a dar otra réplica. Es decir, la actual bajada es lógica, es decir, una presión, un desequilibrio entre compradores y vendedores es normal. La caída que estamos teniendo ahora, pero pienso que durante el verano, y bueno, puede ser mediados de julio, agosto, que es un mes crítico de alta volatilidad, pienso que el petróleo va a dar otro susto. Y como va a dar otro susto, la inflación no va a bajar y evidentemente si la inflación se queda pues por encima del 3%, evidentemente los tipos no se pueden bajar. Interesante. Paco, definitivamente ha sido una corta conversación contigo, pero bastante llena para nuestra audiencia. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Eres de la casa, así que pues con tanto titular el día de hoy sería pero muy bastante importante tenerte pronto por acá de nuevo. Muy bien, pues nada, un saludo, un abrazo y gracias por la invitación. Vale, Paco, un placer. Gracias por estar con nosotros. Pues bienvenido nuevamente. Y es que los titulares no paran y hay que estar atentos con los fundamentos de la bolsa, no solamente con los titulares. Gracias, Paco. Un abrazo, hasta luego. Y bueno, con esto, por supuesto, breve pausa comercial. Al regresar, más informaciones.